este ejercicio estuve revisando todas las grabaciones de estas audiencias y le pido a la segunda instancia que, como también se va a revisarlo, valore, que sopese la posibilidad de hacerlas compulsas para que se le investigue al doctor Alex Fernández Harding por temeridad y por mala fe, porque a sabiendas se alegaron hechos contrarios a la realidad y se obstruyó las diligencias. No todo se vale en el ejercicio del derecho, del ejercicio de la abogacía. La abogacía tiene una función social y todos nosotros, incluidos los abogados, por supuesto, defensores, tienen que colaborar con el orden jurídico de nuestro país, tienen que colaborar con el Estado social de derechos y son un componente importante en la realización de una recta y cumplida administración de justicia. Esa es la principal misión de todos nosotros y también de ello no se puede marginar el ejercicio de la abogacía en el cargo o en el rol de defensor público. Hay que defender a la administración de justicia porque no todo se vale. Y paso puntualmente a señalar que en los videos pudimos observar, o pude pues constatar, que a la hora 2:36, el defensor, en el momento en que discurre traslado de la petición de medida de aseguramiento, intenta desesperadamente introducir unas declaraciones de un señor Belisario Mosquera Pinto. Primero, a la hora 2:28 pone una noticia en la que la entrevistan ante las objeciones de la Procuraduría. Entonces, a las 2:31 llama por teléfono y dice que le vamos a preguntar unas cosas. Buenas tardes, señor Mosquera Pinto. Le sigue hablando, que se acredite, le dice, y le da instrucciones de lo que debe decir, que mi representado no incumplió deberes objetivos, 2:32. Cuando se le hace la objeción de que cómo va a interrogar por parte del juzgado, que cómo va a interrogar a un testigo, pues en estas condiciones, a las 2:36 asevera que esto es una grabación, dice, esto es una grabación, y se viene hacia el micrófono en absoluta rebeldía y desobediencia del juzgado que le está dando una instrucción, se viene hasta el micrófono a poner esa grabación y a decir que es que esa grabación que él va a poner, que ya existe la grabación, y después entonces siguió poniendo, pero ya no la grabación, sino su propio teléfono en el cual habíamos escuchado que había llamado a una persona que dijo ser Belisario Mosquera Pinto, y él siguió pues con ese designio de continuar con poner al aire la grabación. La señora jueza lo requirió y sin embargo el defensor seguía hablando con la abogada suplente. Todo esto me doy cuenta porque yo estaba en la sala en una posición en la cual me impedía visualizarlo a él porque estaba detrás de una columna, pero ya en la grabación aparece todo esto que estoy refiriendo. No acata pues las decisiones del despacho, sino que sigue manifestando, y finalmente dice que tiene la entrevista que se le recaudó, pero nunca pone la entrevista. La jueza lo inquiere y le dice, usted tiene la entrevista, trasládeme la entrevista, y él sigue hablando y él sigue hablando y nunca pone nunca traslada la dichosa entrevista, que obviamente no la tenía, porque si la hubiera tenido desde el principio la hubiera expuesto y no se hubiera valido de un programa de radio en el que al parecer entrevistan al señor Mosquera Pinto y después no se había valido de la llamada telefónica. Esto no es contrario a la lealtad con la que deben
comportarse todos los sujetos y consideré prudente que se pusiera de presente esta situación porque pues estaba en ese ejercicio de revisar los audios. Es decir, que a sabiendas se alegaron hechos, se dijo que se tenía una entrevista sin tenerla, contrarios a la realidad, a sabiendas lo hizo y en absoluta rebeldía y desobediencia de las directrices dadas en ese momento por el juzgado. Igualmente, en relación con el hecho de incluir una circunstancia respecto de que su cliente se había dispuesto a subir, que el cadáver que se hallaba en el platón era porque su cliente lo había subido al platón para supuestamente auxiliarlo, cuando en las fotografías que tenemos del capturado, tomadas instantes después, no se le ve ninguna muestra de sangre en la que debió pues haber quedado cualquier persona que se hubiera atrevido a mover a estas personas. No tenía ni una mancha de sangre su ropa, ni tampoco pues la parte del rostro que se le dejaba, que se podía ver. Y adicionalmente porque ya fue el policía de tránsito quien había dicho que cuando él llega a la escena, lo que observa, que es el primero en llegar a la escena, él vio a ese cadáver sobre el platón de la camioneta que conducía Vives Caballero, y lo vio a él bajarse de la camioneta e identificarse. Finalmente, pues estuve consultando a un experto en derecho disciplinario. Respecto de esa odiosa práctica de utilizar los micrófonos de la justicia para dar saludos a medios de comunicación y a prestigiosos abogados, para decir que su cliente tiene familiares que tuvieron puestos en la rama judicial. El experto me dijo que eso pues podía ser cobijado bajo argumentos de autoridad. Sin embargo, solicito pues que se revise, porque allí ningún argumento de autoridad estaba entregando el defensor, sino simplemente hablándole no a la judicatura, no a la justicia, sino utilizó los micrófonos fue solamente para fines diferentes a los que aquí nos convocaba, que era la imposición de una medida de aseguramiento, de un hecho gravísimo, en el que perdieron la vida 6 personas, en el que se debate entre la vida y la muerte un niño de 13 años, y en el que también estaba involucrado su cliente con la tragedia pues que representa todo el panorama. Es eso, señoría, gracias por correrme el traslado de este recurso de apelación para recabar en que el auto en toda su integridad debe ser confirmado y que debe valorarse si por parte de la segunda instancia si hay motivos para que se compulsen las copias correspondientes por la temeridad y mala fe con la que se comportó el defensor de confianza del señor Vives Caballero, doctor Alex Hernández Jate. Muchas gracias.